Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de la materia Biología, Introducción a la Biología Celular del programa UBA 21. Mi nombre es Daniela y soy docente de la materia y les voy a acompañar en este video que es sobre el tema mitocondrias. En esta placa lo que estamos observando es un corte transversal de una mitocondria observada en el microscopio electrónico y abajo lo que estamos viendo es un esquema de la estructura de la mitocondria. Algo que es muy interesante en la biología es la relación que se puede establecer entre la estructura y las funciones de los diferentes aparatos, organismos o órganos que podemos observar. En este caso, para la mitocondria es algo muy importante este concepto en particular. Y otro concepto muy importante para las mitocondrias tiene que ver con la compartimentalización y los espacios en los que ocurre cada uno de los procesos. Por eso, primeramente, vamos a analizar la estructura de la mitocondria. Lo que estamos observando acá es que la mitocondria tiene dos membranas. Una membrana externa, que lo que sabemos sobre esa membrana es que es permeable a solutos pequeños, y una membrana interna que tiene unas características diferentes de la membrana externa. Para empezar, es altamente impermeable y además contiene proteínas de la cadena de electrones y de la fosforilación oxidativa. Por otro lado, lo que observamos en este esquema es que la membrana interna tiene unos pliegues internos que vamos a llamar crestas mitocondriales, que es una característica de algunos órganos, de algunas estructuras, y que lo que hace es aumentar la superficie de contacto, o en este caso la superficie en la cual se va a dar esto de la cadena de electrones, que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, estas tres son las características de las membranas. Estas dos membranas delimitan un espacio que llamamos espacio intermembrana, que también tiene características particulares, y en este caso vamos a observar que lo que sucede en ese espacio intermembrana es que tiene una alta concentración de protones. Ya vamos a ver por qué decimos esto. Y por último, el último espacio que nos queda, el cuarto, es la matriz mitocondrial, que es lo que está justamente rodeado por la membrana interna. Esa matriz mitocondrial tiene también características importantes, entre las cuales vamos a observar que contiene algunas proteínas del ciclo de Krebs y de la beta-oxidación de ácidos grasos y ADN circular y ribosomas 70S. Ahora sí, la matriz mitocondrial es este espacio que está delimitado por la membrana interna. Tiene un ADN mitocondrial, un ADN que es distinto al ADN nuclear, que es circular. Tiene estos ribosomas 70S y además contiene proteínas del ciclo de Krebs y la beta-oxidación de ácidos grasos. Si bien la mitocondria tiene un ADN propio que codifica para proteínas específicas de la mitocondria, sabemos que muchas de las proteínas que utiliza la mitocondria en sus procesos en realidad están codificadas en el ADN nuclear y ingresan a la mitocondria. Estas características que vemos de la mitocondria, que tiene un ADN circular con información propia, que tiene unos ribosomas 70S y que además se puede dividir por un proceso muy similar a la fisión binaria, nos hace acordar a algo que ya vimos en la materia, de algunos organismos que tienen algunas de esas características particulares, y también nos hace pensar en cuál fue el origen evolutivo de esta organela dentro de las células eucariotas. Estas ideas fueron dando lugar a muchas teorías, pero la más aceptada es la teoría endosimbiótica, postulada por una investigadora que se llama Lynn Margulis, que lo que ella plantea en esa teoría es que en realidad hace miles de años, hace millones de años en verdad, existían bacterias de vida libre que tenían un metabolismo aeróbico, es decir, que dependían del oxígeno para su metabolismo,
y que fueron fagocitadas por células eucariotas primitivas. Fueron fagocitadas, es decir, incorporadas a las células eucariotas, y que en esa incorporación no hubo una digestión, sino que se empezaron a encontrar con una relación de mutualismo. Es decir, las células bacterianas podían aportar energía a la célula eucariota, mientras que la célula eucariota le brindaba un ambiente en el cual podía desarrollarse esa célula. Esa relación de mutualismo, de simbiosis, endosimbionte, porque una célula estaba dentro de la otra, fue progresando a lo largo de la vida evolutiva de estas células, y es lo que hoy nos da como resultado la mitocondria como organela de la célula eucariota, ya con una relación endosimbionte obligada. Otra característica que es muy importante en las mitocondrias tiene que ver con la herencia. Dado que dijimos que tiene un material genético que es propio, lo que vamos a ver es que también sigue algunas reglas de herencia que no son exactamente las reglas de herencia mendeliana que vamos a ver más adelante. En este caso, y pensando en la fecundación humana, lo que podemos ver es que en el caso de la fecundación humana, los óvulos son células muy grandes que tienen miles de mitocondrias, además del material genético materno. En el caso del espermatozoide, es una célula especializada que porta el material genético paterno y además mitocondrias que aportan la energía para que el espermatozoide pueda moverse hasta el óvulo. Cuando se produce la fecundación, las mitocondrias del espermatozoide o no ingresan al óvulo o se destruyen cuando ingresan, y en el cigoto que se forma, en realidad están las mitocondrias heredadas del óvulo. Es decir, que todo el organismo que se va a generar va a tener material genético de las mitocondrias del óvulo, es decir, de la madre biológica. Esto lo podemos pensar como una herramienta muy útil para estudiar las relaciones genéticas, sobre todo el linaje materno, porque ese material genético se puede utilizar para rastrear tanto madres como abuelas y así seguir en el linaje materno y conocer esas relaciones de parentesco genético. Ahora que conocemos un poco cómo es la estructura de la mitocondria, además de algunas características particulares de esta organela, vamos a pensar un poquito en, bueno, qué es lo que hace esta organela y qué es lo que la hace tan particular. Lo que vamos a hablar ahora, después hay que ampliarlo con la bibliografía obligatoria, porque es complejo, pero en simples palabras, lo que sucede en la membrana interna de la mitocondria es que los electrones que vienen de la degradación de algunos compuestos vienen con los cofactores NADH y FADH y tienen una alta energía. Los electrones van pasando a lo largo de la cadena de electrones y van perdiendo esa energía, van cediendo esa energía y la van cediendo de manera tal que protones que están en la matriz mitocondrial pasan hacia el espacio intermembrana. Por eso decíamos que el espacio intermembrana tiene una alta cantidad de protones. Esos electrones van cediendo esa energía de esa manera y cuando terminan de pasar por la cadena de electrones necesitan llegar a un aceptor final, a alguna molécula que los pueda contener, y esa molécula es la molécula de oxígeno que junto con esos electrones forman la molécula de agua, que es el aceptor final. Es la molécula final de la cadena de electrones. Durante todo este proceso entonces vimos que se van generando un gradiente quimiosmótico generado por la cantidad de protones que encontramos en el espacio intermembrana, que es muy diferente de la poca cantidad de protones que hay en la matriz mitocondrial. Es como si estuviéramos en una represa y de un lado tuviéramos toda el agua que está empujando por pasar para el otro lado. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos a la ATP sintasa, que es esta proteína que va a aprovechar toda esa fuerza, toda esa energía generada por este gradiente quimiosmótico, que lo que va a hacer es permitir el paso de los electrones del espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial, y en ese pasaje
lo que va a pasar es que literalmente la ATP sintasa rota, y en esa rotación, en ese movimiento, se va a adosar un grupo fosfato al ADP para formar finalmente el ATP, que es esta molécula tan importante y que permite el uso de la energía dentro de las células. Hasta acá lo que vimos es cómo la mitocondria es la encargada de generar la energía en los procesos metabólicos aeróbicos. La mitocondria además tiene otras múltiples funciones dentro de la célula, y en particular hay una muy importante que tiene que ver con su rol en la muerte celular programada por apoptosis. Cuando a la célula le llegan algunas señales de muerte por ejemplo, problemas en el ADN o algo de estrés en la célula, lo que se genera en organismos pluricelulares es una decisión de muerte celular que implica pasos ordenados para ir desarmando a la célula sin generar problemas en las células vecinas. Entonces, cuando suceden estas señales de muerte, la membrana externa de la célula se permeabiliza, la membrana externa de la mitocondria se permeabiliza y se liberan algunos solutos que están en el espacio intermembrana, entre ellos el citocromo C. El citocromo C es como si fuera una señal de alarma para el resto de la célula, ya que activa una cascada de señales, activando finalmente a unas proteínas muy importantes que se llaman caspasas, que son aquellas proteínas que se llaman proteasas porque tienen una acción proteasa que puede degradar proteínas y así ir desarmando a la célula. Este es otro tema que vamos a ver más adelante y vamos a profundizar un poquito en cuáles son las vías de la apoptosis, entre ellas esta que tiene la mitocondria como protagonista. Hasta acá este video introductorio sobre el tema de mitocondrias. Recuerden que para el examen y para entender bien el tema tienen que ir a la bibliografía obligatoria y al resto de los videos y seminarios y por supuesto las actividades, las guías de preguntas para que puedan complementar todo el tema. Finalmente recuerden que están los foros donde pueden hacer las preguntas y comentarios, así podemos interactuar.